Hola a todos, buenas tardes. Bueno, hoy este es el mensaje de la transmisión en vivo del mensaje de Viernes Santo. El Viernes Santo para nosotros como cristianos creo que tiene como una dualidad. Incluso en inglés se dice Good Friday, buen viernes. Nosotros le decimos Viernes Santo y en alemán es Karfreitag, significa como viernes de dolor. Entonces ahí mismo, solamente en el nombre mismo del día, vemos como eso que esa cantidad de sentimientos que trae este día a nosotros como hijos de Dios. El ver el sacrificio, ver el sufrimiento de Jesús, pero ver también lo que significa para nuestra vida, la humanidad, nuestras generaciones, lo que Jesús hizo en este día en la cruz. Entonces vamos a juntos indagar un poquito lo que ha revelado Dios a nuestro corazón para hoy. Vamos a arrancar orando corto. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por el privilegio de pausar un momento en esta tarde, Dios, para poner nuestros ojos en ti, para recibir revelación que venga de ti, Señor. Yo te pido que seas tú hablándonos como solamente tú lo puedes hacer, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que fluye a través del internet, de la conexión de cada uno, donde está cada uno en sus casas. Ahí estás tú, ahí está tu presencia, ahí está tu Espíritu Santo. Y que hoy marques tú, Señor, una palabra en nuestro corazón que de verdad nos mueva, Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué significa el viernes para nosotros como creyentes? Quiero dejarles dos mensajes que Dios ha hablado muy fuerte a mi corazón. El primero es que el viernes es personal. Ya les voy a hablar un poquito más de eso, pero este día significa sacrificio para nosotros. Es la máxima expresión de este amor ágape, que es el amor que por definición es Dios, que es el amor que es capaz de sacrificarse a sí mismo por el bien de otro, sacrificarse a sí mismo por bendecir a otros. Y ese es el amor que se personificó en Jesús en la cruz. Entonces eso significa sacrificio, y es importante que nosotros veamos que ese día le costó a Jesús. Le costó, desde que lo vemos, su tristeza después de la Santa Cena en Getsemaní, orando con el Padre, compartiendo con sus amigos más íntimos, con sus discípulos más íntimos. Este día le costó a Jesús, pero sin embargo, a pesar de lo que le costaba, Él lo hizo por dos razones principales. Lo hizo por obediencia al Padre y lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él pensó en ti, Él pensó en mí. Lo hizo por amor a nosotros. Entonces sí le costó. No fue algo que Él hizo sin dolor, sin sufrimiento, sin que tuviera que subyugar su carne, su humanidad, su naturaleza humana la tuvo que subyugar a la voluntad del Padre, y motivado por amor a nosotros, por un plan de salvación que se perfeccionaría en esos 3 días. Quiero que juntos leamos casi entero Isaías 53. Voy a leer de NTV. Me gustaría que los que pudieran lo buscaran ahí para que lo leyéramos juntos desde el versículo 2 en adelante. Isaías 53. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. No había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie.
pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esta palabra, pues, increíble porque fue revelada al profeta Isaías mucho antes de que viniera Jesús. Pero es la profecía de lo que Jesús iba a vivir. Y detalla con tanta profundidad lo que vivió Jesús, que al leerla me conmovió tanto el significado trascendental de la muerte de Jesús. Pero hay varias cosas de este pasaje que acabamos de leer, porque la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús y su sufrimiento va más allá de un evento histórico. Esta mañana en el tiempo de oración hablábamos de eso también, que no podemos resumir lo que este día significa a solamente un evento religioso que se conmemora una vez al año. Un recuerdo como enmarcado en la religiosidad, como una tradición. El Viernes Santo, el Buen Viernes, es un día profundamente personal para cada uno de nosotros como cristianos. Porque como decía el profeta Isaías en lo que acabamos de leer, y lo voy a cambiar un poquito para que cada uno entienda la profundidad de lo personal que es este versículo para nosotros, del 4 en adelante. Dice: fueron mis debilidades las que él cargó, fueron mis dolores los que lo agobiaron, fue traspasado por mis rebeliones y tus rebeliones, y aplastado por mis pecados y por tus pecados. Fue golpeado para que yo estuviera en paz. Él fue golpeado para que tú estuvieras en paz. Fue azotado para que yo fuera sanado. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Hay una profundidad teológica en lo que pasó ese día, en cómo la Pascua judía, aquí no me voy a extender mucho. Los que quisieran entender un poquito más, que de pronto no tengan claridad, nos pueden escribir a Bruno y a mí. Hay una profundidad. El cordero era el sacrificio que se entregaba en la celebración de la Pascua judía todos los años, por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Y tenía unas características ese animal que se sacrificaba. Y Jesús viene a representar en otro nivel, mucho más perfecto, mucho más trascendental, mucho más poderoso, el cordero que muere por todos nosotros, por el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando nosotros no vemos eso como algo desconectado de mi vida, de mi día a día, sino algo que es personal para mí. Jesús no murió hace más de 2000 años solamente por marcar un hecho histórico. Él murió por ti y por mí. Y Jesús vivió el viernes. O sea, el viernes no era el propósito en sí mismo. El viernes era el paso para la conquista Jesús murió para poder conquistar y tener victoria sobre el efecto de la muerte en la vida de todos nosotros, en él mismo y en nosotros. Entonces él murió, el viernes tuvo sentido para que nosotros tuviéramos un domingo. O sea, el viernes lo tenemos que ver en el marco del domingo. Así deja de ser un día solamente triste, sino que es una etapa, el precio que se paga por la victoria que recibimos el domingo. Él vivió el dolor por nuestra libertad. Él vivió el dolor y el sufrimiento para que ni tú ni yo lo tuviéramos que vivir. Por eso es personal. Y mirando un poco en el Evangelio de Marcos, cómo detallaba esos últimos momentos de Jesús, él vivió muchas cargas ese día, mucho sufrimiento. Él fue burlado y humillado. Lo ridiculizaban. Él recibió injusticia. Porque él, al ser perfecto, recibir el pecado, la carga del pecado de toda la humanidad,
cuando Él era el único que verdaderamente no lo merecía. Eso es recibir la carga de la injusticia. Recibió juicio, señalamiento. Recibió también la carga, el dolor de ser negado por los más cercanos. Apenas a Él lo agarran los soldados, se dispersan todos los discípulos. Y Él ve el dolor Él siente el dolor de que los más cercanos lo abandonan, por más de que Él lo sabía. Él también vive el dolor de ser despojado de lo único que él tenía eran sus vestiduras, y él, incluso eso se lo roban antes de crucificarlo. También fue retado en su identidad cuando lo estaban crucificando. Dijeron, no puedes que salvaba a muchos, pero él mismo no se puede salvar. Si verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿por qué no se puede bajar él mismo de ahí? Retado en su propia identidad como Hijo de Dios. Y Jesús bebió, voy a leer esta parte que está en un libro. Jesús bebió la copa de la ira santa y justa de Dios, sin una gota de misericordia, para que los creyentes, para que todos nosotros podamos disfrutar de la copa de la salvación sin una gota de la ira de Dios. Él sufrió el desamparo del Padre para que podamos disfrutar hoy la bendición de ser recibidos y adoptados en la familia de fe. Existe solamente un camino al Padre, y no es una religión, no es una filosofía, sino una persona que, siendo Dios, se hizo hombre para pagar nuestra deuda con la justicia divina, con la justicia de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que significa el viernes personalmente para cada uno de nosotros. Y la cruz es un sello también de pertenencia. Es un sello que marca que nosotros, al creer en Él, nosotros le pertenecemos a Él. La cruz también está tu nombre ahí escrito, que significa que tú eres un hijo de Dios, que tú le perteneces a Dios. Y es un llamado también a que vivamos como hijos de Dios, que vivamos perteneciéndole a Él. Sabemos que no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero verdaderamente le pertenecemos al Padre. Y demos honra al sacrificio que hizo Jesús en la cruz con nuestra vida. Lo segundo que quisiera que habláramos del viernes es que el viernes no se quedó hace más de 2000 años. El viernes es vigente en nuestro día a día. No es un evento que fue relevante en ese momento, ni solamente aplicó para el momento que decidiste recibir a Jesús. Eso es muy importante, eso también lo hablábamos esta mañana en la oración. Tú no solamente necesitabas la misericordia o la cruz en el momento que tú decidiste tener una vida nueva. No solamente en el momento que tú decidiste recibir a Jesús o te convertiste. Perdón. Sino que la cruz sigue siendo relevante, sigue siendo vigente en todos los días de nuestra vida. Nosotros no podemos, como hijos de Dios, no podemos caer en la arrogancia de creer que no necesitamos tanto la muerte de Jesús porque nosotros ya no nos portamos tan mal. O no necesitamos la muerte de Jesús, o la cruz no era tanto, o sea, Él sufrió por lo que son verdaderamente malos, no nosotros, porque nosotros ya llevamos muchos años siendo cristianos. Entonces la muerte de Jesús es de pronto para los que sí lo necesitan, los que en este momento están viviendo en pecado. Eso es arrogancia espiritual. Nosotros necesitamos la cruz todos los días de nuestra vida, porque ni siquiera el mayor esfuerzo que tú puedas hacer por ser una persona buena, en tus propias fuerzas, no puede hacer que tú pongas un dedo en el cielo. No puede hacer que tú puedas estar un minuto en la presencia de Dios. Fue solamente por la cruz que necesitas hoy, mañana, todos los días de tu vida, que puedes ser llamado templo del Espíritu Santo, que puede estar la misma presencia del Dios Santísimo dentro de ti, a pesar de ti mismo. Entonces, si nosotros no reconocemos la importancia, la necesidad que tenemos de la cruz es vigente para mí hoy, así como las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas. La cruz es vigente para mí todos los días de mi vida, para yo poder ser la morada del Espíritu Santo, para poder caminar, para poder respirar, para poder tener esperanza. Necesito, no importa, nunca llegaremos a ser suficientemente santos como para no necesitar la cruz. El único que era suficientemente santo para no merecer la cruz fue el que la tomó en lugar nuestro, que fue Jesús. La cruz es indispensable todos los días de nuestra vida. Además, la cruz también es vigente porque para los hijos de Dios esa cruz representa esperanza y la promesa constante de victoria. Quiero que leamos juntos 2 Corintios del 4,
Perdón, 2 Corintios 4 del 8 al 10. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Esta palabra nos dice que podemos enfrentar dificultades, que podemos enfrentar retos, pero que esas dificultades no nos van a aplastar, no vamos a caer en desesperación, o sea, no van a vencer sobre nosotros las dificultades que tenemos. ¿Por qué? Porque en nuestro día a día llevamos en nosotros la muerte de Jesús. Seguimos participando, aquí dice, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, o sea, la cruz sigue siendo vigente todos los días de nuestra vida, en cada dificultad que podamos tener, en cada reto al que nos podamos enfrentar. Seguimos participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nosotros. O sea, esta palabra nos está mostrando cómo la cruz sigue siendo no solamente esperanza en la salvación eterna, sino en nuestro día a día, en los retos que podamos llegar a enfrentar en nuestro día a día. La cruz sigue siendo relevante para mostrando la esperanza y la promesa de victoria que siempre tenemos en Jesús. Si nosotros caminamos en nuestra vida en algún momento viviendo cosas similares a las que vivió Jesús, y viviendo humillación, despojados, o vivimos que las personas que amamos nos den la espalda, o que nuestra identidad sea puesta en duda, o cualquier dificultad que podamos vivir, nosotros estamos participando en el viernes, pero con la certeza del domingo. Nosotros participamos en la muerte con la certeza de la vida eterna que tenemos en Jesús. Más adelante, en ese mismo capítulo de Corintios, 2 Corintios 4:16 dice: por eso nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra mirada en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Él sobrepasó la victoria del viernes, sábado y domingo en nuestra vida. Implica que cualquier reto que nosotros podamos enfrentar en nuestro día a día, porque nosotros aquí no viviremos, el reino de los cielos se acerca, pero la plenitud del reino de Dios lo vamos a vivir en la eternidad junto a Él. Aquí vamos a seguir teniendo retos, pero ahí tenemos la promesa de Dios que Él ya venció el mundo. Y esa es la cruz. O sea que cuando nosotros sigamos viviendo dificultades, retos, obstáculos que podamos enfrentar en nuestra vida, nosotros tenemos que recordar esa cruz y saber que hay esperanza, que nosotros tenemos la victoria, las promesas de Dios es que así como se está viendo esa dificultad de viernes en nuestra vida, también se va a ver el domingo en nuestra vida. También se va a ver la promesa de victoria en nuestra vida, porque nosotros tenemos la promesa en Jesús y con el símbolo de esa cruz, que nosotros somos más que vencedores. En Cristo nosotros podemos caminar, o sea, con nuestros ojos puestos en ese domingo, a pesar de sea lo que sea que estamos viviendo un miércoles. Y me encanta porque Jesús sobrepasó ese dolor que estaba viviendo, porque Él sabía que eso produciría un más eterno peso de gloria. Un eterno peso de gloria. Eso, él puso sus ojos en esa recompensa que vendría. Y nosotros también como hijos de Dios podemos participar en eso. Que cada tribulación, esa leve tribulación momentánea producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Nosotros también podemos caminar cosechando ese gran peso de gloria constantemente en todas las áreas de nuestra vida, porque tenemos esa promesa de victoria. Gracias a ese día, gracias a lo que hoy celebramos, a lo que hoy recordamos, que no es solamente hoy como lo que estamos viendo hoy, esto es como hijos de Dios nosotros debemos vivir, no solamente un viernes santo, lo que hablábamos hoy también, sino una vida santa, una vida que honre, que glorifique lo que significa este viernes, sábado y domingo para nuestra vida. Gracias a este día nosotros tenemos victoria absoluta, sea lo que sea que estemos viviendo hoy, sea lo que sea que hoy estés viviendo, puedes tener la certeza que viene el domingo. Señor, gracias Dios,
por tu obra perfecta, que fue consumada completamente. El trabajo fue terminado, fue cumplido y fue perfecto. Gracias por la libertad y la victoria absoluta que recibimos en la cruz. Padre, queremos vivir con la certeza de la victoria que significa compartir contigo la muerte para que tu vida se manifieste en nosotros. Gracias, Señor, porque necesitamos la cruz todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a siempre entender la necesidad que tenemos de ese sacrificio y a vivir a la altura de tu llamado para cada uno de nosotros, a la altura del sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Dios. Hoy te pido que tu Espíritu Santo llene cada casa, cada lugar, Señor, de los que están conectados escuchando este mensaje, y que seas tú, Señor, y sea tu Espíritu Santo tocando nuestro corazón y poniendo ese sello de pertenencia, Señor, porque te pertenecemos a ti, somos tuyos, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tu amor, difícil de entender, no puedo comprender. Fuiste capaz de tantas cosas por mí. Tu amor, fácil de recibir, me enseñas a vivir y me haces libre, así eres tú. Lo diste todo por mí, solo pensabas en mí. Un viernes se acabaron las condenas, se rompieron las cadenas, se clavaron mis errores. Un viernes fue el camino despejado y borraste mi pecado. Aquel velo fue rasgado. Un viernes. Tu amor, difícil de entender, no puedo comprender. Fuiste capaz de tantas cosas por mí. Tu amor, fácil de recibir, me enseñas a vivir y me haces libre, así eres tú. Lo diste todo por mí, solo pensabas en mí. Un viernes se acabaron las condenas, se rompieron las cadenas, se clavaron mis errores. Un viernes fue el camino despejado y borraste mi pecado. Aquel velo fue rasgado. Un viernes.